Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, durante siglos han sido muchos los que han ido profetizando el fin del mundo. Y ya saben ustedes, todos se equivocaron. Pero también los hubo que hicieron predicciones menores que luego se fueron cumpliendo poco a poco. Incluso siglos después, hasta predijeron un fin. Pues bien, el más conocido de todos los profetas, llamémosles modernos, ha sido Nostradamus, Michel de Notre Dame, que anunció su propia muerte incluso para el 1 de julio de 1566 y expresó en verso, en 1555, sus profecías, que abarcan hasta el final de los tiempos, según él. En su centuria X72 dice: el año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey del terror, resucitará el gran rey de Angolmo. Antes, después de Marte, reinará por dicha. De eso es de lo que les hablaré hoy, de la transición del 2012 al 2013, el año cero. Para los estudiosos del profeta, esta es la centuria que habla del fin del mundo, tal y como se conoce hoy, que sería pues allá por el año 1999, en el 7º mes. Lógicamente no ha habido tal fin. Pero en la época de Nostradamus solo había 10 meses, por tanto se refería seguramente a septiembre, es decir, el 7º mes de su calendario. Sobre la causa se refiere al rey del terror que aparecerá en el cielo, y la referencia a Marte pues seguramente es sin duda utilizando el término como sinónimo de guerra. Marte, ya saben ustedes que en la antigüedad clásica era el dios de la guerra. Pues bien, según los investigadores, lo que Nostradamus predice, ¿verdad?, que es el apogeo de una gran guerra, pues es ni más ni menos que un fenómeno astronómico que, según él, pues daría fin a la humanidad. Bien, para los mayas, que poseían el calendario más exacto hasta hace bien poco y que aún sorprende por sus conocimientos, el fin del mundo sobrevendrá el 21 de diciembre del 2012, inicio de una nueva era. Para muchos otros profetas, grandes y pequeños, buenos y no tan buenos, el fin del mundo pues está rondando por ahí. Incluso les diría que para muchos científicos de diversas áreas es evidente, según ellos, que se acerca el fin. Mientras para unos ese fin del mundo, ya se imaginan, es la extinción de la humanidad, para otros es el ascenso a un nivel superior o un cambio radical en la manera en que se vive. Y también, lógicamente, están las interpretaciones religiosas, que las hay de todo tipo. Por eso la manera en que ocurrirá pues es lo más variopinto, ¿verdad? Aunque si hubiera que hacer un resumen de las probables o repetidas causas, ¿verdad?, pues serían más o menos las siguientes. Fíjense bien. La primera, tal vez un gran meteorito que impacta contra la Tierra. Esta es una de las causas que apuntan algunos de los intérpretes de Nostradamus y que además es la que está más de moda por el reciente impacto de un asteroide, ¿verdad?,
o para otros ha sido un cometa, no hay acuerdo en esto, contra Júpiter y del paso de varios de ellos por las cercanías de este planeta. Claro, si se tiene en cuenta cómo se encuentra la Luna, ¿verdad?, a razón de los impactos que ha recibido y que esa fue la causa de la extinción de los dinosaurios, pues se puede ver que aunque la Tierra pues es una pequeñita diana, a la larga, pues un asteroide lo suficientemente grande, por ejemplo de 1 kilómetro de diámetro, pues pudiera caer verdaderamente, ¿no? De hecho, el 23 de marzo de 1989 pasó uno bien cerca de 800 metros, ¿verdad? Y no se detectó hasta que ya era tarde para intentar detenerlo. Naturalmente, siempre existe la posibilidad de lanzar misiles nucleares ante un posible impacto, ¿no? y lograr, pues, deshacerlo, ¿verdad? Desintegrarlo completamente. Según los expertos, una semana antes de la colisión sería visible en el cielo, lo que aumentaría el pánico y el desastre. Y es que un impacto pequeño, ¿verdad?, de un cuerpo, imagínense, de unos 400 metros de diámetro, por ejemplo, pues también podría ser fatal si al caer destruye centrales nucleares o desequilibra el estado actual del mundo, ¿verdad? Imagínense lo que sería la economía si cayera en Japón o en el centro de Europa. La segunda posibilidad, el día del contacto. Hay otra de las interpretaciones de Nostradamus que habla de un contacto definitivo con una civilización extraterrestre. Si eventualmente vinieran para conquistar con su tecnología, pues lógicamente aquí no habría grandes posibilidades de supervivencia. Y si viniesen en son de paz, pues seguramente el impacto social podría ser fatal para esta civilización, como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia. Recuerden ustedes la suerte de todas las culturas americanas o la de muchos pueblos influidos por Roma, ¿verdad? Una tercera opción pudiera ser el desastre nuclear. Para la mayoría de los estudiosos de la problemática nuclear, si no cambia el actual orden mundial, pues tarde o temprano alguien lanzará la primera bomba y tras ella pues irán cayendo las demás. La humanidad, ya saben que ha estado varias veces al borde de un conflicto nuclear y la mayoría de la gente de la calle ni se ha enterado. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1979, relativamente reciente, aviones interceptores norteamericanos y canadienses despegaron de sus bases con órdenes de atacar y de destruir durante un periodo de alarma que duró 6 minutos, ¿verdad? La explicación pues fue que tuvieron acceso a una cinta, ¿verdad?, que contenía los datos sobre un ataque, ¿no?, y que fue tomado como un ataque de verdad por los interceptores. Ni el presidente ni el Estado Mayor se enteraron en aquel momento. También el 3 de junio de 1980 hubo un ligero error en una computadora de los sistemas de aviso que indicó que habían sido lanzados proyectiles nucleares soviéticos contra los Estados Unidos. En aquella ocasión la alarma duró 3 minutos y se canceló en el 4.º minuto, dejando relativamente poco tiempo antes la represalia norteamericana y, por supuesto, de la contrarrepresalia soviética. Aquí la falsa alarma pues procedía de un fallo en una pieza electrónica que costaba nada, como 46 centavos, ¿verdad?, de dólar. Unido esto a la posibilidad de que un líder fanático, que siempre existe, ¿verdad?, se haga con una bomba, o de que una central reviva el desastre de Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Aquí se puede ver que esta posibilidad, pues en modo alguno es descabellada, ni tiene fecha de caducidad. La cuarta posibilidad sería un desastre ambiental ecológico. El calentamiento de la atmósfera, unido al agujero de la capa de ozono, la deforestación, la extinción de la fauna y la contaminación, pueden acabar con el actual estado de cosas en 2 décadas. Y este sería un final agónico y prolongado para la humanidad, aunque quizás no fuese definitivo. Porque la prosperidad y el auge de la civilización durante la Alta Edad Media, ya saben que se vio frenada en seco por una pequeña era glacial que duró unos 300 años. En aquel tiempo el hambre, las guerras y la enfermedad
desolaron por completo Europa. Ahora se preguntan ustedes cómo se podría soportar algo así en este tiempo. Complicado, ¿verdad? La quinta posibilidad, opción, sería la nueva peste. No es en modo alguno descartable que una enfermedad acabe con toda la humanidad o con gran parte de ella. En la Edad Media la peste arrasó en sucesivas oleadas Europa entera, matando más de la tercera parte de su población. Y en América las enfermedades transportadas desde Occidente acabaron con la mitad de la población indígena. Se sabe, por ejemplo, de la gran cantidad de virus, como el ébola o el anthrax, que de propagarse destruirían por completo la actual civilización mundial. Y si son mortíferos los que se crean de manera natural, piensen por un momento en los que son fabricados por el propio ser humano. La sexta opción sería el juicio final. Ya saben que en la mayoría de las religiones existe un inicio y también un final. Cristianos, musulmanes y judíos de todas las ramas y denominaciones coinciden en que un día, tras una serie de penalidades, pues vendrá Dios a dar por finalizado el mundo de una u otra manera. Y hay más posibilidades, muchísimas más. Por ejemplo, un cambio en la actividad del sistema solar o cualquier otro fenómeno estelar, tal vez una guerra mundial, o que la evolución pues haya dado otro paso y que cree un nuevo ser humano, o la escasez de recursos naturales, la aproximación de una estrella a este sistema solar y tantas otras. Aunque eso sí, es curioso observar cómo en gran cantidad de civilizaciones el fin de la humanidad es casi siempre por medio del fuego. ¿Qué les parece? Sin embargo, existe un común denominador en estas predicciones y es la de una era de felicidad tras la destrucción. Porque el fin del mundo o de las civilizaciones ya ha ocurrido otras veces y acabó con más de la mayoría de las especies vivas del planeta y puso fin repentino a grandes y gloriosas civilizaciones. Ahí tienen el ejemplo de las cretenses, aztecas, o poco a poco olvidando todo lo que es conocido. Esas pequeñas culturas agobiadas por otras más importantes. El caso es que es posible que el fin del mundo no ocurra nunca. O a lo mejor que ya esté ocurriendo y ustedes no se hayan dado cuenta. Lo cierto es que nadie puede asegurar a ciencia cierta cuándo o cómo ocurrirá. Porque solo los hechos son ciertos y lo futuro siempre es una suposición, al menos para la mayoría. ¿Han oído hablar de las predicciones para el 2012? Voy a hablarles de alguna. Por ejemplo, se habla de dos soles que serán completamente visibles. Este sol y un astro conocido como Nibiru, o Nibiru según Zacarías Sitchin. Una alerta mundial por propagación de enfermedades. Un aumento alarmante nunca antes visto de desastres naturales. El peor año de la historia. Desastres de todo tipo que cobran la vida de millones y millones de personas. Ese astro Nibiru, que pasa más cerca de la Tierra que en tiempos anteriores y provoca fenómenos extraños nunca antes vistos. Primer contacto masivo con seres de otros lugares. Para algunos, tal vez el inicio de una evacuación mundial con ayuda de estos seres. Un máximo solar que provoque la inversión de los polos magnéticos. Esos polos que ya se están situando cerca del norte de Chile y la frontera de Perú, y entre la India y la China.
países enteros que quedan sumergidos bajo el agua, y cómo emergen nuevas islas. 3 días de oscuridad, depende de si es la Tierra la que entra antes que el Sol al cinturón de fotones de Alcione, aire contaminado por polvillo tóxico del espacio, un terremoto mundial motivado por ese cambio de polos, ¿verdad? Un gobierno mundial que da por destruida la resistencia y automáticamente un contragolpe de la resistencia, con hermanos de otros lugares en el cosmos que apoyan a la resistencia y que anulan las armas del nuevo orden mundial. Cómo mueren casi todos los cabecillas del gobierno mundial. Se cree que se suicidan. Como el líder mundial apaga todos los Mondex, muere toda la gente que posee el Mondex. Cómo se captura al líder mundial y cómo es derrotado el gobierno mundial. Y finalmente la paz, tras una guerra a muchos niveles distinta a la que conoce. Una guerra que durará al menos 9 meses. Se reconstruye la vida en la Tierra. Mueren de forma dramática líderes muy importantes, incluyendo al anticristo, líder mundial. El cinturón fotónico que vuelve muy poderoso al ser humano. Esto es para el 2012. Para el 2013, eliminación del sistema monetario internacional, implementación de nuevas tecnologías con ayuda de esos seres de luz del espacio. Se terminan los límites para la humanidad, se acaba con la pobreza para siempre. Y por primera vez se conforma un gobierno mundial pacífico. No se me vayan, que esto no ha hecho más que empezar. Enseguida regreso. Las más importantes profecías, los más diversos grupos espirituales y de contacto, hasta las antiguas escrituras, los más atentos científicos y la realidad actual, todos indican inequívocamente que ha llegado el tiempo del cambio, que la realidad apremia y que la responsabilidad de todos los seres humanos va aumentando a medida que se acerca esa fecha límite del 21 de diciembre de 2012, el solsticio de invierno, el gran solsticio de invierno. Se presentarán grandes huracanes, una última guerra antes de conseguir la paz, epidemias generalizadas, globalización tecnológica, comunicación en tiempo real, depresiones en aumento en los seres humanos, búsqueda espiritual acelerada, contrastes sociales, luchas de poderes muy sofisticadas. Todo esto que se vive a diario puede provocar una reacción de dos formas: ir perdiendo paulatinamente la sensibilidad, generando así la vorágine apocalíptica, o asumir la responsabilidad como parte de la realidad y constituirse en un componente activo
del posible cambio. Fíjense bien, si repasan la historia de la humanidad, podrán ver claramente que aquellos quienes accedieron a la información y luego la clasificaron y la codificaron, terminaron perjudicando y desvirtuando el verdadero conocimiento y creando así falsas ideas, caminos erróneos y grandes confusiones. Hay múltiples ejemplos de esto, desde los antiguos sacerdotes egipcios hasta gran parte de las actuales religiones, por no hablar de los mayas. Fíjense, cuando se estudia la civilización maya, pueden empezar a enterarse de que ellos en realidad eran grandes astrónomos, extraordinarios matemáticos, físicos brillantes, ingenieros impresionantes, constructores, de todo. Y demostraron, pues no solo que no fueron una civilización primitiva, sino que sabían tanto más que los actuales científicos. Hicieron cálculos cuyas diferencias con los actuales son de milésimas de segundo. Por ejemplo, fíjense, según ellos, los mayas, la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol es de 365.2420 días, mientras que la de la NASA, con toda esa supertecnología actual que poseen, es de 365.2422. ¿Qué les parece? Estos increíbles astrónomos midieron incluso la rotación del sistema en la galaxia, alrededor del Sol de referencia, ¿verdad?, que es Sirio B, y lo estimaron en 25.625 años. Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas han sido sus avisos a la humanidad del futuro. Por alguna razón, en el auge de esa civilización tan brillante, abandonaron sus ciudades, dejando atrás impresionantes palacios, observatorios astronómicos con la máxima tecnología, obras de arte, cientos de monumentos y estelas, y desaparecieron. ¿Saben por qué desaparecieron? Les habían traído aquí, de un planeta del Sol maya en Pléyades, mientras regeneraban el planeta. Los trajeron aquí mientras regeneraban el planeta y los recogieron cuando el planeta terminó de regenerarse. Todavía se dice que quedaron algunos guardianes de sus ciudades-estado y que guardaron algunos valiosos códices como esos que han hallado hasta ahora. Aquellas ciudades repobladas por olmecas y toltecas después, tal vez guardaban más secretos que se hayan perdido, ¿verdad? Pero en piedras esculpidas en bajo relieve comienza a surgir ahora una historia asombrosa en donde se encuentra un calendario que finaliza abruptamente tras una cuenta larga de 25.000 años, justamente en el cambio del 2012 al 2013, cuando entra el solsticio de invierno. Pues bien, junto con ese calendario han sido descubiertas 7 profecías o 7 prospecciones que avisan de un inminente cambio, y es innegable que sus profecías tienen una base científica, y aunque pocos saben pues, de las casi imperceptibles llamadas de atención que se están recibiendo, en estos años han ocurrido cambios importantísimos que poco a poco demuestran que dichas profecías están cumpliéndose inexorablemente, junto con muchas otras surgidas de personas en distintas sociedades de todo el planeta. Ahí tienen a los indios Hopi, a Paracelso, a Parravicini, a Edgar Cayce. Muchas coincidencias que alertan a la humanidad. Los mayas dicen que desde el centro de la galaxia
cada 25.625 años surge algo así como un rayo sincronizador que justamente armoniza y hace entrar en resonancia al Sol y a todos los planetas que orbitan a su alrededor con una muy poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar, ¿verdad?, ellos hacían una división de dicha elipse en 5 periodos de 5.125 años, ¿verdad?, que se correspondían a los periodos de expansión y contracción de la esfera. Ya saben ustedes que los planetas, los soles, son seres vivos y están sometidos a la misma biología de desarrollo que todos los demás. Es decir, nacen, crecen, se desarrollan y cambian. Los mayas establecían ciclos, les llamaban mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche, comparándolo metafóricamente con las etapas de un día terrestre normal. Pues bien, según ellos, justamente en este nuevo milenio se estaría ingresando en la mañana galáctica y que está marcada por el rayo sincronizador desde el centro. También decían que el periodo intermedio al traspaso dura 20 años y ellos le llaman el tiempo del no tiempo, que es donde ocurren pues, los grandes cambios. Es allí cuando la humanidad debe ser capaz de transformarse, puesto que será una decisión de la propia humanidad seguir como estaba o perecer en la propia autodestrucción, ¿verdad? Y esta transformación implica algo tan profundo como la elección de evolucionar energéticamente, conscientemente en todos los planos o no hacerlo. Y aquí conviene reiterar que estas profecías en realidad no están planteadas para que se cumplan, sino para que toda la humanidad colabore con todo lo que signifiquen acontecimientos positivos y para que se eviten las previsiones negativas. Y se podría decir con gran convicción que en el caso de Nostradamus ya ha habido profecías negativas que han sido evitadas y que no se cumplieron, seguramente por el cambio de actitud que la humanidad pues, ha sabido afrontar en un momento dado y llegar a tiempo. Cada vez más se comienzan a repetir casos de profecías evitadas gracias a la creciente responsabilidad como raza. Pero como no cabe descuidarse y hay que actuar cada vez con mayor entereza y convicción, conviene reflexionar una vez más sobre si verdaderamente este es el tiempo. Y si es el tiempo de cambio, hay que cambiar. Cuando se ve la situación actual del planeta en los planos económico, social, climático, geológico y político, es fácil pensar que se está en un momento crítico y en cierto modo pues hasta apocalíptico. Pero sin embargo hay quienes afirman que no es así, que las inundaciones siempre han estado ahí, siempre las ha habido para limpiar el planeta, ¿verdad? Que las guerras siempre existieron y también los terremotos, también los huracanes y las hambrunas. Y es verdad, existieron a lo largo de la historia del ser humano, pero lo cierto es que nunca al nivel que están ahora. Nunca hubo tantas catástrofes a la vez. Nunca se dio el hecho de que mientras en Asia se debatían por salir pues, de las peores inundaciones de su historia, en el Caribe azotaba un terrible huracán. Del mismo modo que en Europa, pues a lo mejor, como ya ha sucedido, una ola de frío polar mataba a varias personas. Claro que sin contar que al mismo tiempo en África miles de personas estaban muriendo de hambre sin enterarse de que en Medio Oriente otro día más de violencia dejaba como saldo unos cuantos muertos más. Y se pueden repasar algunos números. En la zona atlántica, por ejemplo, se registraron 8 veces más huracanes de lo normal. Ya no se trata del doble ni del triple, sino de 8 veces más de lo que se registraba en un año normal. 32 tifones en Japón.
personas que son asesinadas a un ritmo de 2 por minuto a causa de un conflicto armado. Es decir, 2.880 personas por día mueren por causa de las guerras, lo que hace un total de 1.051.200 muertos por año, u 11 niños por minuto que mueren de hambre en el mundo. Pues bien, desde que ha comenzado esta serie de programas especiales inspirados por Naciones Unidas, muchos niños han podido vivir y menos niños están muriendo del hambre. Sin embargo, ese nivel de mortalidad sigue. Por ejemplo, para mañana, a esta misma hora, habrán muerto 15.840 niños más por falta de alimento. Y la situación sigue su curso hasta que la humanidad no haga algo al respecto. Por lo tanto, minimizar esta situación no conduce a ningún buen puerto. Es preciso reconocer de una vez por todas que se ha entrado en un momento clave de esta civilización y que solo cabe optar por el ejercicio de la responsabilidad o por dejarse llevar por la falta de voluntad. No olviden ustedes que hasta el camino más largo comienza siempre con un pequeño gran paso. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Hasta ahora. Existe otro claro indicio del tiempo de cambio que surgió a partir de un acontecimiento que para muchos es el comienzo del fin de una etapa. Y les estoy hablando ahora del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas de Nueva York. Este supuesto atentado trajo consigo un sinfín de interpretaciones apocalípticas y proféticas, sobre todo a partir del evidente simbolismo numerológico que condujo a la aparición sistemática de la matriz 11, 11, 11, 11. Se ha dicho de la presencia del 11 en el ataque, pero voy a hacer un breve repaso con ustedes del simbolismo del 11. Fíjense. El atentado fue un día 11. Fue el 11 del mes 9, que sumado da 11. Las torres vistas de lejos aparentaban un 11. Nueva York es el estado número 11 de la Unión. Eran torres de 110 pisos más una terraza. El primero de los vuelos estrellados era el número 11. El vuelo número 11 llevaba 92 personas. Sumado las dos cifras da 11. El vuelo 77, múltiplo de 11, que también se estrelló, llevaba 65 personas a bordo, cuya suma también llega a 11. El número de emergencia de los Estados Unidos, ya lo saben, el 911, que coincide con la fecha. Recuerden que en Estados Unidos se escribe primero el mes y también suma 11. El 11 de septiembre es el día número 254 del año. Todo ello suma 11. También 254 fue el total de las víctimas que fallecieron en los vuelos.
increíblemente coincide con el día del año. A partir del 11 de septiembre, faltan 111 días para terminar el año. El profeta Nostradamus, curiosamente nombre de 11 letras, profetizó el ataque a Nueva York en la centuria número 11. New York City tiene 11 letras. El Pentágono, o The Pentagon, tiene 11 letras, tanto en español como en inglés. El nombre Ramzi Youssef, que fue el terrorista que atacó en primer lugar el World Trade Center en 1993, también tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. El 4 de julio, 4 del 7, Día de la Independencia de los Estados Unidos, suma 11. Al parecer existe una conexión entre este atentado, el 11 de septiembre, el 11S, y el ocurrido en Madrid, el 11M, 11 de marzo de 2004. Máxime cuando se comprueba que entre ambos atentados mediaron 911 días. ¿Pero qué significa este 11? ¿Qué cabe interpretar? Como primer punto deben ser conscientes que tanta coincidencia es sencillamente imposible. Conviene tener presente que alguna fuerza superior se está comunicando con aquellos que sepan encontrar el sentido simbólico de estos lamentables acontecimientos. Y de cierta manera proporciona y da una sensación de inquietud, ¿verdad? Pero a la vez te imprime confianza en un proceso divino. Y si lo ven de manera desapasionada, se darán cuenta de cómo están viviendo un desenlace en varios planos, tanto material como energéticos, ¿verdad? O espirituales. Planos en donde aparecen indicios que requieren un gran esfuerzo de su parte para poder ser interpretados y actuar en consecuencia. Pero más allá de lo que se pudiera interpretar a través de la investigación o el razonamiento, deben ejercitar su intuición, su capacidad de sentir más allá de los sentidos físicos y más allá de su intelecto. Ahora bien, si recurren a algunas interpretaciones, seguramente encontrarán algunos datos interesantes acerca del significado del número 11. Fíjense, para la numerología tradicional, el 11 es un número maestro, es el número de la espiritualidad, del sentimiento humanitario, de la religión. Y no es difícil darse cuenta de que pueden emparentar este significado con un trasfondo espiritual. Pues bien, en el tarot tradicional, esta clave es el centro de la baraja, representa el equilibrio, la balanza, y simboliza también la doctrina hindú del karma. Se manifiesta en forma de una especie de ley de justicia suprema, y esta doctrina está expresada en el aforismo axiomático que conocen bien. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y es que está establecido así, que cada acción tiene una reacción igual y de sentido contrario. Esa es la ley de causa y efecto. Ahora bien, ¿pudiera esto significar que los Estados Unidos están comenzando a cosechar su siembra? ¿Será acaso una muestra de las consecuencias derivadas de décadas de desmanes y opresión a tantos países? Son muchos los contactados que se refieren a la clave 11 repetida como un activador que recuerda que se debe procurar la unidad con el uno, en el Dios que habita dentro de cada uno, la esencia personal, de abrirse a la fuerza interior. Esta clave indica que se deben afrontar las pruebas con valor para entender que no están solos en el universo. ¿Y si la clave 1111 fuese una secuencia numérica de la manifestación divina y simbolizase el despertar espiritual del ser humano?
Esta clave enfrenta a su ego contra ustedes mismos y les hace ver la inutilidad de un enfrentamiento contra sus hermanos. La clave implica cambios en el ámbito emocional, comprensión espiritual y ascensión. Y de nuevo, la manifestación divina, la serie de sincronicidades o coincidencias mágicas que surgen a partir de la aparición de esta matriz del 11-11 y que conduce a la unión con sus semejantes, no al enfrentamiento con ellos, aunque lamentablemente desaprovechen casi siempre la oportunidad porque lejos de tener una comprensión espiritual, responden por medio de la guerra. Permítame un inciso, enseguida estoy con ustedes. Hasta ahora. Pero existen coincidencias para estos tiempos, porque fíjense, según las profecías mayas que ya les he mencionado antes, el cambio de ciclo tendría como fecha clave, ya lo saben, el 21 de diciembre de 2012. Este día constituye el punto de inflexión, el cambio de ciclo entre la noche y la mañana, el comienzo de una nueva era. Ya conocen la exactitud en los cálculos de esta antigua civilización, lo que hace que deban atender especialmente sus previsiones. Ahora bien, siempre resulta muy significativo comprobar cómo existen diferentes caminos que conducen a esta fecha del año 2012. Se han producido una serie de cambios magnéticos en el eje de la Tierra durante un periodo de preparación de 22 años que concluyen justo ahí, el 21 de diciembre de 2012, el fin de una era para la raza humana. Anteriormente, el 11 de agosto de 1999 se cumplió el eclipse previsto por los mayas en uno de sus códices, ¿verdad? Y que según ellos vendría acompañado de un anuncio de que la humanidad estaría ingresando en el llamado Salón de los Espejos, en donde debería aprender a verse a sí misma reflejada tal cual es y a cambiar su actitud frente a la vida. O la naturaleza, ¿verdad?, se encargaría, en caso contrario, pues, de acabar con toda la agresión continuada de lo que ha sido objeto por parte de esta última humanidad. En ese año de 1999 faltaban 13 años para el giro del tiempo, que tendría que culminarse el 21 de diciembre del 2012, según el calendario gregoriano vigente, claro, fecha en la que se alinearían los dos tiempos, o el 5775 del calendario judío, curiosamente 5 y 7, 12, 7 y 5, 12, y el número 13, el número sagrado de los mayas, porque marca las 13 lunas del calendario lunar o de la fertilidad de la Madre Tierra, aparte de representar la muerte como transformación. Claro, de alguna manera se estaba anunciando una muerte mística. Ahí tenemos a la científica norteamericana, doctora Berenda Fox, que es facilitadora holística del centro Avalon Wellness en Mount Shasta, California, doctora en fisiología y naturopatía y asesora para la cadena de televisión Fox en temas extraterrestres, y que ha afirmado, después de muchos años de investigación, que el ADN humano está mutando desde hace unos pocos años, pasando de tener una sola hélice a realinear otras hélices. Según ella, muchos de los niños índigo que están naciendo ya lo hacen con una doble o triple hélice en su ADN, lo cual implica cambios verdaderamente profundos
la mayoría desconocidos, pero según afirma ella, siempre sumamente positivos, porque significa un salto evolutivo en definitiva. Y un dato llamativo es que según esta científica eminente, este cambio, esta mutación, culminaría este proceso el 21 de diciembre del 2012. Ahora la pregunta que subyace es: ¿creen ustedes que se trata del Apocalipsis? La verdad es que no debe sorprender a nadie la comparación con el Apocalipsis bíblico. Y es que se está desarrollando a través de los diferentes ámbitos materiales una batalla de origen espiritual cuyo escenario mayor es el interior del propio ser humano. Se trata de una lucha premiada por el tiempo, de origen sobrenatural, pero con desarrollo material. Y es que todos ustedes son protagonistas responsables y objetivos de esta guerra. Todos ustedes son al mismo tiempo los soldados, pero también el terreno a conquistar, lo que les da una mayúscula responsabilidad que requiere de todos mucha apertura, una elevación de la conciencia y una gran avidez por llegar al conocimiento, y desde luego un especial equilibrio, pero por encima de todo, voluntad, responsabilidad y amor por los demás. Ya saben que el Apocalipsis sugiere una sucesión de hechos profetizados siempre de carácter catastrófico. Catástrofe, fe, una batalla entre el bien y el mal, con una violenta arremetida y una aparente victoria de eso que llaman el mal. Pues bien, acerca de estos momentos apocalípticos existe un trabajo muy interesante del periodista mexicano José Alberto Villasaña, titulado Reflexiones en torno al Apocalipsis, papel de México en los últimos tiempos. En este informe, verdaderamente muy completo, Villasaña hace un muy interesante estudio de las Escrituras y evidencia un cercano futuro conflictivo, una vertiginosa dinámica de sucesos mundiales que ya están comenzando a ocurrir, como por ejemplo la constitución inminente de un gobierno mundial con intereses ocultos, el derrocamiento del Vaticano y la aparición en escena del Anticristo, que será aceptado como Mesías por los judíos y por gran parte de la humanidad. Si se fijan en la Biblia y los eventos apocalípticos, pues francamente no se puede evitar recordar el trabajo del periodista Michael Drosnin, quien revela un código secreto inquietante, un código que fue originalmente descubierto por el matemático Eliyahu Rips, merced a una serendipia o coincidencia, ¿verdad? Sin embargo, las coincidencias no existen. Las coincidencias no existen, todo obedece a un plan. Y desde luego han sido muchas las civilizaciones que poco a poco, de una u otra manera, han ido indicando que en el solsticio de invierno del año 2012 algo especial se produciría en este mundo. Desde los sumerios hasta civilizaciones africanas como los Hadza o los Dogon en Mali, los Hopi, oltecas, toltecas, mexicas, mayas, civilizaciones de Centro y Sudamérica, todos coincidieron de que este es el tiempo del no tiempo, el año cero, donde todo vuelve a comenzar. Por tanto, deben estar preparados para iniciar ese tipo de cambios, que no serán tanto cambios geológicos, ¿verdad?, o cambios meteorológicos, ni cambios morfológicos, sino son cambios de cada persona en su interior, una forma diferente de apreciar la vida, cómo se van derrumbando todos los paradigmas,
los patrones culturales, todo eso que fue conocido como la costumbre o la tradición, todo eso se irá cayendo, pero se irá cayendo para dar a luz a algo mejor, algo más positivo, a la pérdida del miedo, a que cada ser humano se reencuentre con sí mismo y se convierta en una persona más auténtica, más responsable, de manera que en un futuro no muy lejano no sean necesarios gobiernos ni jerarquías, sino que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y que todos los seres humanos lleguen a ser transparentes para los demás, que vayan perdiendo ese tipo de lastres que les amarran a tierra, orgullos, vanidades, soberbias, éticas y morales, prestigios, reputaciones, inhibiciones, razones, prejuicios, y que eso les permita adentrarse en esa energía del amor que les elevará y les conducirá al umbral de la siguiente dimensión, la cuarta. Pero no crean que todo lo que han visto y oído haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.